Hola, muy buenas noches. Este es Yarin Benavides. Vamos a hacer un análisis de un trade negativo que tuvimos esta semana 32, la primera semana de agosto, en Charlie Oscar Golf. Es una compañía extractora de gas y de petróleo. Bueno, teníamos el siguiente escenario. Estábamos operando un primer mínimo mayor, pero bueno, en este trade la verdad es que la entrada la hicimos tarde. Hay que evitar este tipo de... Esto se le llama el FOMO, miedo a perderse la posición. Estamos sufriendo en dos trades de esta semana, sufrimos este inconveniente. Hicimos la entrada en esta vela de tipo Oji que casi ni se ve acá. Tiene el cuerpo muy estrecho, es una vela de indecisión. La entrada ideal era 2 días antes, esta vela es de la de lunes. La entrada ideal era el jueves con esta vela roja, que es donde está formando el primer mínimo mayor. De hecho, si lo vemos aquí en gráfico de líneas, la entrada ideal era en este mínimo mayor 2 velas antes, y la entrada que hicimos fue en esta inflexión. Entonces podemos ver aquí en la gráfica de la opción que la entrada la compramos a .14 centavos. A 14 centavos la compramos más bien. Y la entrada ideal era 2 días antes, es decir, esta vela atrás, esta vela en el mínimo de esta vela que estaba costando en el mínimo, el low, $10. Entonces, la entrada ideal nos hubiera costado $10 y bueno, otra cosa que hay que mejorar es que definitivamente después de que diera este otro gap, porque esto era un gap, y después este otro gap frente a esa resistencia, había que cobrarle sí o sí, aún así el precio no se hubiese la opción no se hubiese valorizado de manera significativa. Por ejemplo, aquí si lo hubiésemos comprado a $10, lo máximo que lo hubiésemos podido vender es a 15, o sea, $5 de rendimiento en un primer mínimo mayor. No es tanto, pero bueno, es mejor que haber salido negativo porque la dejamos hasta la fecha de expiración. Si bien la salida, o sea, en el subyacente el precio está por encima de nuestro precio de entrada, la opción, tal vez por el time decay, tuvo una desvalorización mucho mayor. Entonces, básicamente aquí estaríamos casi en break-even, mientras que en el gráfico de la opción nos sacó en negativo. De hecho, otra cosa que estamos considerando enormemente es ya empezar a utilizar fecha de expiración, tal vez quincenales y mensuales. Aquí, bueno, sí, se nos formó el primer mínimo mayor, pero vemos que si tal vez con contratos de vencimiento quincenales podamos operar hasta un segundo mínimo mayor. Aquí está ya en formación ese segundo mínimo mayor prácticamente. Aunque está en una zona donde hay mucho traslape de volúmenes y de resistencia, entonces puede ser que se ponga lateral. Es una zona donde la verdad no me gusta meterme. Era como un tipo de microestudio, un scalp aquí, básicamente. Un scalp, pero en opciones, para ser más exacto. Delta Hotel India. Bueno, teníamos el patrón, una formación en P, con muy buenas condiciones. Aquí lo teníamos. Formación en P como un primer mínimo mayor. La entrada la hicimos en esta vela, indecisión en la apertura de esta vela del día 6. Esto era el lunes. Esa vela en la opción viene siendo acá en apertura. La compramos a $14. Bueno, luego de eso, el martes, si lo vemos aquí en el subyacente, rompe de una sola vez al alza. Me gustaba que rompiera este nivel porque tenía bastante fluidez. Y la opción no tiene mayor valorización, llegó a valorizarse máximo de un high de $22. Una entrada a 14, a 22, bueno, ahí sí hay poco de cantidad. Sin embargo, luego de eso, el subyacente hace un pequeño retroceso, deja una cola, pero lo hemos dicho, importantísimo que se vea por encima de ese nivel. Lo hace, sin embargo, la opción se desvaloriza. Luego, hace una vela de rango amplio el siguiente día que viene a tocar los 45, y nosotros lo que hemos comprado una call 45. De hecho, nos llega a target y este día fue el miércoles. El miércoles tuvo tuvo un high de 48. Digamos que este trade dio más o menos, restando comisiones, como un 3.5 a 1. Si este trade lo hubiésemos metido, nos hubiese arreglado muchísimo la semana. ¿Cuál fue el problema aquí? Creo que fue la codicia.
porque yo todavía les tenía esperanza que se desarrollara un segundo mínimo mayor. De hecho, aquí podemos verlo en el gráfico de líneas. Tenemos la formación en P, luego después de la formación en P un primer mínimo mayor y este sería un segundo mínimo, un mínimo mayor. Sin embargo, no nos dio tiempo, creo que aquí para la otra semana de fijo se va a desarrollar ese mínimo mayor. Tiene muchísima probabilidad, le veo muchísima probabilidad que para la otra semana haga el rompimiento. Está muy bonito este movimiento, sin embargo, por no haber liquidado en ese momento, nos sacó en negativo, sí, ahorita la habíamos metido en punto 14 y ahorita cerró a punto 05, entonces ahí tuvimos una pérdida a pesar de que se dio un gran movimiento, pero como mejora podríamos meterle eso. Teníamos, aunque no se haya dado la valoración, es que creo que aquí más bien, de hecho, eso fue lo que pasó y respetamos nuestro plan de trading, que estábamos llegando a zona de target. Ya teníamos una relación beneficio-riesgo de 3.5, casi 4-1. Creo que ahí era donde tenemos que liquidar, no nos podemos dar ese lujo y más llevando solamente un contrato y además con varias posiciones que ya teníamos en contra. Entonces, definitivamente faltó muchísimo ahí para tomar utilidades, perdón, para tomar utilidades. Pero bueno, entonces sí, la entrada estuvo inmejorable, más la administración, nuevamente estamos fallando en la administración igual que la semana anterior, tenemos que haber tomado utilidades. Vamos a ser más rígidos con esta norma que tenemos para la semana que viene. Este ha sido Yair Benavides, que tengan todos muy buenas noches.